Gracias por escucharnos en la 96.1 Radio Tilra. Estamos en comunicación telefónica con Matías Muraca. Él es abogado por la Universidad de Mar del Plata, magíster en Ciencias Políticas y Sociología de Flaxo y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de General Sarmiento. ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Excelente, salvo por la lluvia, excelente. Sí, se largó y refrescó bastante. Contanos un poco, ¿qué es el Partido Intransigente? Mirá, el Partido Intransigente es uno de los 3 partidos nacionales que hay en la historia argentina. Vos tenés el peronismo, tenés la Unión Cívica Radical y el Partido Intransigente. Así es. El Partido Intransigente históricamente es una decisión del radicalismo, y esa decisión tiene que ver por la emergencia del fenómeno del peronismo. Entonces es un partido que se fue terciando en esa discusión. A mí lo que me parece que es interesante que en el nuevo escenario, en el escenario actual, hay nuevos debates, hay una reemergencia del partido, de la estructura y de las discusiones partidarias que tienen que ver con la necesidad de empezar a dar una respuesta a las cosas que están pasando, en principio en la Ciudad de Buenos Aires, pero también a nivel nacional. Y ahí hay un tema que es muy importante, que lo hemos conversado en algún momento, con que efectivamente pareciera que algo pasó en el mundo a principios del 2008-2010, con un cambio en la forma en la cual nos vinculamos, nos socializamos, en la cual la gente se conoce, se pone de novio, cómo compramos algo a la noche para comer, cómo vemos una serie, lo que sea, que tiene que ver con la emergencia de una novedad, que es la idea del capitalismo de plataformas o el capitalismo digital. Sí. Esa nueva forma del capital, o esa nueva forma del capitalismo, plantea un conjunto de novedades muy importantes en los vínculos personales, en los vínculos interpersonales, en los vínculos de la gente con el Estado y la gente con el deseo, con el consumo, con las prácticas cotidianas. Y lo que venimos viendo, detectando, es que esa emergencia, esa novedad, no está en la agenda de los partidos políticos tradicionales. Escapa completamente a la agenda de las cosas que puede plantear el peronismo, de las cosas que puede plantear el PRO y demás. O sea, lo que estamos diciendo es, bueno, hay algo que pasó, hay una novedad que está sucediendo, que tiene que ver con la emergencia de una nueva forma de capital, que tiene efectos que tienen distintas dimensiones. Por un lado, una dimensión vincular, o sea, los pibes y las pibas hoy se conocen por Instagram, se ponen de novio por, ¿cómo se llaman? Por Happen o por Tinder o lo que sea, compran en el Mercado Libre, ven series en Netflix, escuchan música en Spotify, y es muy difícil que el Estado capture o termine de tener una dimensión de lo que está pasando. Y que ahí están pasando 2 o 3 cosas. Por un lado, emerge una nueva forma de socialización. Y por otro lado, el Estado no está tomando nota de esa novedad. Entonces nos encontramos, por ejemplo, con hechos como, por ejemplo, los chicos que andan en Rappi o la gente que anda en Uber, que sale a buscar al mercado de trabajo una salida laboral y se encuentra en un vínculo directo con una plataforma que le come, por ejemplo, el 30% de la rentabilidad. Entonces vos te pedís un Uber, pagaste 10 lucas y al muchacho de Uber le llevan 7 lucas nada más, porque pierde 3 lucas en el camino. O el pibe de Rappi, vos te pedís una pizza, le dejas una propina al muchacho de Rappi, y el muchacho de Rappi está 24/7 conectado para poder hacer una diferencia, y el 30-40% del trabajo se lo queda a la empresa, en este caso de Rappi o la que fuera. Entonces ahí hay un conjunto de preguntas que uno se puede empezar a hacer. Bueno, ¿qué pasa con los derechos, por ejemplo, laborales de esta gente? ¿O qué pasa con el derecho de trabajo de un señor que pone un capital que es un auto, y de repente se encuentra en un vínculo directo con una plataforma que le hace una extracción o una detracción fenomenal de una parte de la plata que esta persona hace a lo largo del día? Bueno, ahí está pasando algo, y una primera respuesta tiene que ver con que los estados que estamos teniendo, el Estado argentino en general, pero el Estado de la Ciudad de Buenos Aires en particular, no ha desarrollado herramientas tecnológicas inteligentes que puedan dar cuenta de este tipo de novedades. ¿Qué significa eso? Que pueda atender un conjunto nuevo de necesidades que empiezan a aparecer, en donde vos tenés personas que están sujetas a merced de una gran plataforma digital. Entonces, esas son algunas de las cuestiones que empiezan a aparecer como una novedad epocal, si querés ponerlo de esta manera, y para las cuales un grupo de personas que estamos ahora
relanzando el Partido Intransigente, dice, che, sobre esto hay que poder decir y algo hay que armar. No solamente acá en Argentina, sino en todo el mundo eso lo escribís. Bueno, es que es un fenómeno global. Yo creo que es un fenómeno global y frente a ese fenómeno lo global hay una respuesta que se está instalando fuertemente. Podemos decir que hay dos. Por un lado, quienes dicen hay que recuperar más Estado, y cuando dicen más Estado te remiten directamente al modelo estatal del siglo pasado, del siglo XX, un Estado robusto, con una burocracia determinada, y hay gente que te dice, como quien nos está gobernando ahora, hay que destruir o dinamitar el Estado. Yo ahí lo que nosotros venimos discutiendo fuertemente es que en realidad lo que hay que pensar es que hay que cambiar el Estado. Hay que volver a un Estado digital, más inteligente, que tenga competencias técnicas para dar una disputa frente a esas plataformas que son de punta. Y hay ejemplos a nivel global. Por ejemplo, para no irnos tan lejos, porque yo ahí en un artículo que escribí recientemente, cuando te hablo de ejemplos de ciudades en China, te hablo del País Vasco, te hablo de Nueva York, vamos a Brasil. Brasil, por ejemplo, desarrolla a través del Banco Central una estructura fenomenal que es PIX, que es una estructura de pagos del sistema brasileño. Entonces, vos lo que tenés es que el Estado desarrolló una herramienta a través de la cual puede controlar cómo son los sistemas de pago, puede abaratar las comisiones que cobran, por ejemplo, las empresas que prestan servicios, puede tener una información que le permita generar un beneficio al usuario de esa información. Hoy vos, por ejemplo, estás a merced, digamos, vos hoy tenés, por ejemplo, las billeteras digitales, Walla, Mercado Libre, por citar alguna nada más, que te hacen préstamos completamente desregulados y que hoy tienen un 40 o 50% de tasa de morosidad. Y eso porque el Estado no está regulando, no está incidiendo con competencias sobre qué es lo que está pasando en ese universo. El ejemplo de Pix me parece que es un ejemplo claro para tener en cuenta, y es algo de lo que venimos tratando de plantear y de presentar como una forma, dinámica de pensar la estatalidad. En la Ciudad de Buenos Aires, además, lo que tenés a nivel político es un escenario de dos contradicciones. Por un lado, la fuerza que está gobernando hace 30 años, que es una fuerza completamente desgastada, que aburre en el peor sentido de que no se le ocurre una idea. Entonces vos no tenés esa por ahí, el PRO al principio tenía una impronta modernizadora, y bueno, eso no sucede más. Después uno puede criticar cuán modernizador fue o dejó de ser. Y por otro lado tenés el peronismo, que se ha convertido en un partido de segundo lugar, que ha encontrado ahí un negocio, que ha encontrado ahí una ventaja, que tiene que ver con participar de los organismos de control, meter media docena de legisladores, 6 o 7 diputados y punto, y un senador. Entonces tenemos un desafío muy grande, que en realidad son dos. Por un lado, generar una alternativa potente en la ciudad, con vocación de ganar las elecciones y con una vocación modernizadora en términos reales, y por otro lado poner un freno a una lógica motosierra que se está instalando a nivel nacional, frente a la cual la oposición por momentos parece que no sabe cómo pararse de manos. Bueno, en principio te diría que no hay un proyecto alternativo, pero te quería preguntar un poco de la capital. Vos decís que tenemos un proyecto de segundo lugar allá. Me llama la atención el electorado. En los últimos 20 años, por lo menos, vengo viendo que las elecciones las pierden por bastante, 15 puntos, días, a veces 20. ¿Por qué pensás que pasa eso? ¿Cómo vendría, por ejemplo, un espacio como el Partido Intransigente a cambiar esa situación? Mira, respecto a por qué el peronismo pierde en la ciudad, yo creo que hay dos respuestas posibles. La primera y la más fácil es decir, bueno, la ciudad es una ciudad gorila, entonces no quiere votar el peronismo. Esa respuesta alivia un montón de discusiones porque desde el peronismo dice, bueno, acá nunca vamos a ganar, discutamos otra cosa. Yo creo que es un atajo mal hecho, digamos, que es una mala respuesta, que es una respuesta que no toma en consideración algo que efectivamente tiene la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad muy formada, muy ilustrada, con mucha vocación por lo público. Si vos ves cómo se usan en la ciudad de Buenos Aires los espacios públicos, no lo podés creer. Las plazas, las ciclovías, el transporte. Entonces, por ahí la respuesta no es tanto para el peronismo de que la ciudad simplemente es gorila, simplemente podríamos decir que el peronismo en algún momento le dejó de hablar al electorado porteño. Y no le interesa. ¿Por qué? Bueno, y eso tiene que ver con una reflexión interna que deberá darse ese espacio político, con que tiene que ver con lo que te decía hace un rato, con que
con que al peronismo le alcanza con ser una fuerza de segundo orden. Le alcanza en términos económicos, o en términos de negocio, o en términos de estructura política suficiente. O sea, cumplen con 6 legisladores, cumplen con media docena de diputados, cumplen con un senador, cumplen con los organismos de control y ya está. Con eso se van a la casa. No hay, porque hay algo que ha perdido el peronismo, que lo definía, que eran 2 cosas. Por un lado, una vocación de poder, ¿sí? Y por el otro lado, una cuestión de empatía. O sea, poder colocarse en el lugar del otro. Vos fíjate, para no seguir hablando de este tema, y respondo a la segunda parte de tu pregunta, es, el fin de semana hubo elecciones del PJ en la provincia de Buenos Aires. Votó entre el 15 y el 20% del electorado. O sea, no fueron a votar ni los familiares de los tipos que iban en listas, y de las tipas que iban en listas. Y eso porque, bueno, uno puede decir, bueno, porque hay una tragedia en la política, porque hay esa... Bueno, lo concreto es que no se enamora. Y la política funciona cuando vos tenés una preocupación genuina por lo público y lográs comunicar un mensaje y lográs enamorar. Yo lo que creo que desde el Partido Intransigente, desde la experiencia política que estamos recuperando y se está armando, lo que venimos a plantear son 2 cosas. Por un lado, que se puede pensar una alternativa como una preocupación genuina en términos progresistas, en términos de las preocupaciones por las cosas de la ciudad, la ocupación del espacio público, repensar el Estado. El Estado hoy, la ciudad de Buenos Aires, es una ciudad que podría ser referente en América Latina, una de las 5 o 10 ciudades del mundo, está viviendo en los anaqueles de la historia. Entonces, es una ciudad abandonada, pero abandonada en un sentido que es lamentable, porque es un sentido de pereza de ideas. Y ese es el problema que está teniendo el PRO. Entonces, nosotros podríamos tener una ciudad dinámica, con competencia tecnológica, con los mejores sueldos en el ámbito educativo, una educación que no solo revise, por ejemplo, los contenidos, digamos, que incorpore cuestiones de punta que tienen que ver con la inteligencia artificial, con la robótica, con las cosas que están discutiendo en el mundo, sino también por cómo se discute. Bueno, no estamos haciendo nada de eso. Entonces, nosotros tenemos una ciudad que vive en una inercia de gestión desde hace 20 años. Eso es un problema que me parece a mí que se tiene que poder resolver, y se resuelve a partir de pensar una renovación y una reestructuración de cuadros de gestión, de cuadros de conducción, y de pensar una ciudad dinámica y decir, bueno, volver a soñar, esto es importante, volver a soñar con que es posible tener una ciudad de Buenos Aires que sea realmente faro en América Latina, o sea, que sea un ejemplo a seguir. Yo creo que eso lo hemos perdido. Mirá, en los últimos años. A simple vista te diría que el primer obstáculo es tratar de romper con esta idea de que el Estado es ineficiente. Te digo desde lo personal, a mí me ha pasado que durante la pandemia, incluso durante el final del gobierno de Alberto, se hablaba mucho de mejorar el Estado, de que el Estado te cuida, o que el Estado pudiera ofrecer, digamos, una planificación, y si bien eso se convirtió en un eslogan, en la práctica había muchísimos problemas con esa idea. Lo pienso únicamente, por ejemplo, el tema de las salitas o la cuestión de la atención médica, que había gente que se podía atender y había muchos otros que estaban, por ejemplo, en esta situación de que si tenían que faltar al trabajo o conseguirse un turno porque se habían contagiado, estaban realmente en problema porque no tenían manera de atenderse. Exactamente, es que efectivamente hay un problema con el Estado, pero ese problema con el Estado, y te voy a dar un ejemplo, mi señora es docente, por ejemplo, se tiene que bajar un certificado, ella es docente en el gobierno de la ciudad, se tiene que bajar un certificado de sueldo y tiene que hacer las mil maravillas, porque si se lo baja de una manera no le sirve para presentar en otro lugar, y todo el tiempo hay un sistema de claves que tiene que recontravalidar. Entonces, nosotros tenemos un problema con esta calidad, con la forma en la cual estamos llevando adelante el Estado, y es un problema del cual nos tenemos que hacer cargo. La respuesta a ese problema no es detonar el Estado, que es lo que nos viene a proponer la gestión de Milei, donde está también Patricia Bullrich, por ejemplo, y donde coquetea Macri, el primo, digamos, ¿no? La respuesta, me parece a mí, pasa por asumir con que hay un cambio de época, hay un cambio en la forma en la cual nos estamos organizando socialmente, que tiene que ver con este desarrollo de nuevas cosas. Si vos me apurás un poco, dices, bueno, pero Matías, ¿a qué se parece el cambio de época? Mira, estamos viviendo una época que se parece más el cambio de la sociedad feudal a una sociedad capitalista, o de la sociedad esclavista a la sociedad feudal, que cualquier otra cosa. Estamos
transitando una época de profundos cambios sociales, económicos, políticos, culturales. Bueno, la pregunta es, ¿cómo hacemos desde lo público para pensar eso y para poder intervenir? Porque si no lo hacemos, el riesgo grande es que quedemos a merced de un conjunto de corporaciones. Por ejemplo, la corporación de Tinder para tener novios o novias, por ejemplo, la corporación de Mercado Pago, por ejemplo, Rappi. Y el problema de eso es que perdemos nuestra condición humana, nuestra cuestión individual, y nos convertimos en un paquete de datos. Nos convertimos en un paquete de datos que después nos venden agencias publicitarias y nos venden cosas. Entonces dejamos de ser sujetos, individuos, personas, y pasamos a ser datos. Datos que se monetizan, datos que nos permiten vincularnos con una persona o con otra, datos que nos permiten pedir una pizza en un lugar o en otro. Entonces la pregunta es, en ese escenario, ¿cómo repensás lo público? ¿Cómo repensás el Estado? ¿Cómo repensás la estatalidad? Y yo creo que ahí hay un gran desafío, que es un desafío para todos, y me parece que el espacio en el cual estamos tratando de armar esto, se está haciendo cargo, es, bueno, repensemos una nueva forma de estatalidad para los tiempos que corren. Lo que vos decís es rigurosamente cierto. Hay cosas del Estado que no están andando, que se han quedado atrasadas. ¿Por qué? Porque se han quedado en una forma de ver la estatalidad del siglo pasado. El desafío entonces es cómo reencarar la estatalidad en modo siglo XXI. Esto es, dotar a los Estados con competencias y herramientas tecnológicas que permitan resguardar los derechos de los individuos, resguardar los derechos de las personas, garantizar el propio funcionamiento de lo público. ¿Por qué te digo esto? Porque al mismo tiempo, esas nuevas empresas, esa nueva forma de tecnología y capital, lo que han logrado es desarrollo de tecnologías, por ejemplo, para no pagar impuestos. Entonces nosotros tenemos que los ciudadanos de a pie pagan el 21% de IVA todos los días y las grandes empresas casi no pagan impuestos. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Y que erosionan las competencias del Estado para atender lo que vos decías por ahí. Cuestiones de salud, cuestiones de la salita, cuestiones educativas. Entonces hay un problema. ¿Y por qué no podemos dar un tipo de respuesta que sea moderna, dinámica, inteligente? Bueno, porque hay que hacerse cargo de que por ahí hay que repensar el Estado, hay que revolucionar el Estado para que pueda atender estos nuevos desafíos que nos está poniendo hoy el sistema a nivel global. Bueno, yo desde acá, desde lo personal, te deseo suerte y paciencia porque te van a decir zurdo empobrecedor muchas veces en el proceso. Bueno, sí, siempre, pero no pasa nada, porque me parece a mí que lo importante es empezar a delimitar los problemas. Una vez que empezamos a delimitar los problemas, después es tiempo para resolverlos. Pero si no delimitamos los problemas, ni siquiera los vamos a poder resolver. Y hoy en el frente, en la Ciudad de Buenos Aires, tenemos no uno, sino dos problemas. Por una fuerza política que está agotada, carente de ideas, y por otro lado, otra fuerza política que solo se conforma con ser segundo. Con respecto al peronismo, nosotros no le vamos a plantear ningún problema, no queremos ser segundos. Y con respecto al PRO, le vamos a plantear, bueno, en realidad nosotros venimos con un ánimo de impulsar, generar una instancia creativa para dinamizar el Estado, dinamizar la Ciudad de Buenos Aires y volverla a colocar en un lugar que supo tener en algún momento de su historia. Ser faro de modelo de ciudad en América Latina, ser faro de modelo de ciudad a nivel global, y bueno, ese es el desafío. Te hago una última pregunta para cerrar ya la entrevista. El PRO en este momento está en una situación de crisis, porque la figura del primo de Macri no termina de encantar a nadie y le llegan críticas incluso desde su propio espacio. Pero lo que pasa también es que el voto que era del PRO fue emigrando hacia el espacio más extremo de la derecha, que es bueno lo que representa hoy la Libertad Avanza. ¿Vos ves la posibilidad de una Libertad Avanza terciando o queriendo tomar el Ejecutivo en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Y cómo se prepararían para eso? Mira, yo te voy a decir dos cosas. Por un lado, efectivamente, el PRO está atravesando una crisis fenomenal. Hoy a la mañana salen algunos portales que la Reta se quiere volver a presentar. Entonces tienen un problema de interna fenomenal, porque por un lado lo tenés a Macri que quiere repetir, la Reta que imagino que jugará dentro de ese espacio, que va a jugar su propia interna, y Patricia Bullrich está un poco en el PRO y un poco en la Libertad Avanza. Y del otro lado Adorni, que a pesar de que se desloma laburando con la mujer y viaja por el mundo, está cansado, también quiere jugar en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, yo lo que creo firmemente que el electorado porteño no se va a inclinar en esa dirección, porque entre otras cosas el electorado porteño también es un poco plebeyo y no le gusta que le bajen línea. Entonces vos tenés a un gobierno que viene alentando la motosierra y la verdad que
ese tipo de discurso en Buenos Aires lo caló profundamente. De hecho, justamente esta valorización positiva que estamos teniendo de la ciudad respecto a los espacios públicos, respecto de la educación pública, respecto de la salud, te coloca en un marco de alerta frente a estas propuestas destructoras de lo público. Yo creo que es posible imaginar una alternativa progresista, integradora, que venga a dar respuestas creativas en la ciudad de Buenos Aires, y no veo tan natural con que el electorado porteño se vuelque directamente a votar una propuesta de la Libertad Avanza, entre otras cosas porque el electorado porteño también es un electorado en algún sentido que no le gusta que le bajen línea. Hay una anécdota muy graciosa de hace muchos años, que va en Buenos Aires, un porteño está paseando por Brasil y lo para la policía, y el policía, que tiene brasileño, que lo para y le pide documentos, lo mira como para coimearlo y le dice: ¿y usted sabe con quién está hablando? Y el porteño lo mira y le dice: ¿y a mí qué carajo me importa? Entonces esta cosa medio plebeya, esa cosa medio de que, bueno, que se para de manos, que eso va a funcionar y no se va a dejar llevar puesto por una lógica tan destructiva como la que está proponiendo el gobierno nacional. Bueno, Matías, yo de todo corazón espero que sí, te juro la verdad, espero que sí, que tengas razón, pero lo vamos a ver en los próximos años. Te agradecemos mucho esta entrevista y bueno, no sé si querés hacer algún comentario de cierre. No, yo les agradezco a ustedes que me hayan llamado, y yo lo que quiero decirles es que hay que animarse a la travesura y que hay que animarse a soñar con otros futuros posibles, y hacerlo de manera consciente y tratar de ir avanzando paso a paso. Así que nada, eso, y animarse a soñar y animarse a jugar un poco con que otra ciudad podemos construir entre todos. Al escuchar, señoras y señores, Matías Muraca, abogado, especialista en ciencias sociales por la Universidad Nacional de General Sarmiento. Muchísimas gracias por esta comunicación. Esperemos que tengas suerte y podamos cambiar un poco la mano de cómo van las cosas en Cava, la verdad. Muchísimas gracias. Dale, te agradezco mucho. Gracias por la entrevista. Escucharon primero fondo.